Shalom, bienvenido a Hazak Ve'ematz, Esfuérzate y sé valiente, donde enseñamos raíces hebreas, cómo incorporar la Torah en nuestras vidas y conocer más a nuestro Creador por medio de las Escrituras. Mi nombre es Iván Martínez, bienvenido. Shabbat Shalom, mis amados hermanos, gracias por estar con nosotros. Iniciamos una nueva transmisión de Hazak Ve'ematz, Esfuérzate y sé valiente. Sean todos bienvenidos para aprender con nosotros sobre la porción de la Torah de esta semana. Gracias a todos por su participación, su paciencia, también porque iniciamos un poco más tarde de lo habitual. Y agradecer por compartir este tiempo de estudio con nosotros, por su interés en nuestras publicaciones, por sus comentarios, también estamos muy agradecidos. Y bueno, espero en el Eterno que esté siendo de bendición para todos ustedes cada uno de los estudios de Torah que estamos compartiendo. Vamos a iniciar con una oración para que podamos comenzar entonces. Sí, gracias por todas esas bendiciones, mis amados hermanos. Bueno, vamos a orar. Amado Padre, te bendecimos, Rey y Soberano, gracias, poderoso. Te pedimos, Creador, que este tiempo sea de gran bendición, porque es el estudio de tu palabra, porque queremos conocer acerca de tu voluntad. Queremos conocer estos principios de la Torah que muchas veces resultaban misteriosos o enigmáticos bajo una lectura superficial. Ahora te pedimos tu dirección para poder comprenderlos y poder comprender especialmente, Padre, la relación que existe entre estas instrucciones, estos procedimientos de la Torah con nuestro Mesías Yeshua. Danos ese conocimiento, ayúdanos a tener ese entendimiento para conocer tu Torah y saber que tu Torah sigue vigente para nosotros como creyentes y seguidores de Yeshua. Amado Padre, te agradecemos por permitirnos reunirnos en este tiempo de Shabbat a través de este medio. Te agradezco por cada uno de mis hermanos que nos acompañan en este estudio. Bendice sus vidas, bendice sus hogares, bendícelos en conocimiento, Padre. Bendícelos con ese sustento diario, no solamente físico, también espiritual. Te agradecemos, Padre, te amamos en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Amén, amados hermanos. Pues vamos a iniciar, vamos a ver varios temas. No sé cuánto vaya a durar el estudio del día de hoy, pero yo sé que comparten el mismo entusiasmo que nosotros, que somos apasionados por las Escrituras, queremos aprender. Estos estudios están diseñados para enseñar, para comprender todos los elementos que aparecen en la Torah y podamos identificar a nuestro Mesías Yeshua también, identificar cómo nuestro Mesías Yeshua está anunciado y presente en las Escrituras. Así que vamos a ver varios puntos. Espero que el Eterno nos vaya dirigiendo para que, al ser un tema de pronto complicado cuando se trata de explicar los simbolismos, bueno, tengamos esa capacidad de explicar con total claridad. Vamos a iniciar con el esquema de esta porción de la Torah. Acompáñame aquí a mis anotaciones. En realidad se trata de dos porciones de la Torah. Recordemos que hay ocasiones donde dos porciones se unen para ajustar el calendario de las parashot o de las porciones de la Torah con el calendario hebreo, ¿sí? Para que en un año se puedan completar el estudio de 54 porciones de la Torah. En este caso estamos ya en la porción número 39 y 40, ¿sí? Y el nombre de estas porciones, una de ellas es Jucat, es la que vamos a analizar en esta ocasión. Y este nombre Jucat en hebreo se escribe de esta manera. Son tres letras en hebreo. Het, estos tres puntitos es la U, se llama Kubutz. Tenemos la Kof con Pataj y Tav. Y juntos forman esta pronunciación, Jucat. Esto significa estatuto, significa ordenanza o también significa procedimiento, ¿sí? Tenemos estatuto, ordenanza o procedimiento como significado para esta palabra.
Y bueno, hace referencia, por supuesto, a que esta porción inicia con un procedimiento, con un estatuto de la Torá que le conocemos como el ritual de la vaca roja, que vamos a desglosar en esta ocasión. La segunda porción que se suma a esta semana es la porción llamada Balak. Es el rey moabita, así es como se llama en las escrituras. Es un rey que tiene miedo del pueblo de Israel, por lo tanto pide ayuda a Balaam, un adivino, para que pueda maldecir a Israel, al pueblo de Israel. Sin embargo, en lugar de maldecir al pueblo de Israel, solamente puede bendecirlo, o se le está permitido el bendecirlo, porque Israel tiene la protección divina del Eterno. Una parashá, una porción también muy interesante. El nombre de Balak significa desperdiciador, devastador o desolador. Los temas principales para esta porción son los siguientes. Bueno, antes de los temas, los textos que comprende esta porción de la Torá. Los textos comprenden o abarcan la porción, en el caso de Jucat, comenzando desde Números 19.1, donde vamos a iniciar nosotros, bueno, donde vamos a referir este capítulo 19 en algún momento, hasta Números 22.1. Y la porción de Balak va desde Números 22.2 hasta Números 25.9. Esta porción leída en conjunto comprende los siguientes temas para esta semana que, bueno, debimos haber estudiado a lo largo de esta semana. Estamos en el libro de Bemidbar, Números, ¿de acuerdo? Y los temas más importantes de la Parashat Jucat Balak son: el capítulo 19 nos habla del procedimiento del ritual de la vaca roja que vamos a conocer el día de hoy. En el capítulo 20 se narra que Moisés golpea la roca en Meribá y una serie de situaciones como la queja por parte del pueblo de Israel. El Eterno le ordena hablar a la roca para poder proveer de agua al pueblo, pero Moisés golpea y hay una situación en la que una consecuencia lamentable de que Moisés ya no tendría permitido ingresar a la tierra prometida. También es un estudio muy interesante. El capítulo 20, a partir del versículo 14, tenemos a Edom, ¿sí? Un rey, el rey de Edom, niega el paso de Israel, y también se narra la muerte de Aarón, pasando la estafeta del sacerdocio o del liderazgo del sacerdocio del sumo sacerdote a su hijo Eliezer. Tenemos también el capítulo 21, aquí se habla de la serpiente de bronce, también vamos a hablar en esta ocasión sobre esto. La serpiente de bronce, hay una narración que después de que son provistos de la serpiente de bronce, los israelitas tienen una victoria sobre los amorreos y sobre territorio de Basán. El capítulo 22 de Números nos habla de la historia de Balak, cuando pide ayuda a Balaam para maldecir a Israel. Bueno, es una historia también muy interesante, y finaliza esta porción cuando Elohim, el Todopoderoso, castiga a Israel con plaga por asociarse con mujeres moabitas y su falso Dios, que también es un tema que estaremos hablando en la próxima porción de la Torá. Bien, amados hermanos, déjenme ver cómo vamos aquí con el audio. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar en esta ocasión. Hoy vamos a hablar sobre la serpiente de bronce, su significado. Vamos a hablar también sobre la vaca roja. Para comprender el simbolismo detrás de estos dos mandamientos, debemos saber que hay muchos elementos que aparecen en la Torá y que apuntan a nuestro Mesías Yeshua de forma sellada o de forma codificada. Hay elementos mencionados en la Torá que son objetos, elementos observables y tangibles para explicar la realidad espiritual que apunta a Yeshua. Así nos lo enseñó nuestro Mesías Yeshua cuando vamos a las Escrituras, al Brit Hadashah, Nuevo Pacto, Pacto Restaurado, en Lucas 24:44. Acompáñame por favor a Lucas 24:44 y dice lo siguiente: y les dijo Yeshua,
Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la Torá, de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Sí? Aquí Yeshua revela que la Torá de Moisés habla acerca de él. ¿Sí? Por supuesto, esto lo dijo después de resucitar y menciona que su vida, su muerte, su resurrección son el cumplimiento de lo que ya estaba por escrito en las Escrituras, pero que para comprender esto o para comprender esta revelación se requiere entendimiento, como dice en el versículo 45, Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Sí? Les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Sí? Entonces, cuando uno trata de buscar dónde se encuentra eso en la Torá de manera explícita, no lo vamos a encontrar porque es algo que está codificado en la Torá. A pesar de que sus discípulos habían estado con Yeshua durante su ministerio y habían oído sus enseñanzas, todavía necesitaban que les abriera el entendimiento para comprender claramente las Escrituras. Esto quiere decir que no basta con leer la Torá superficialmente, no basta con interpretar literalmente la Torá, sino que necesitamos que el Eterno nos dé entendimiento para comprender su significado más profundo. Y eso es lo que vamos a ir desglosando el día de hoy. En la Torá hay sombras y profecías del Mesías Yeshua explicado de diferentes formas, ¿sí? Está presente de diferentes maneras. Vamos aquí a las anotaciones para explicar esto, por supuesto. Aquí estamos. Yeshua en la Torá. ¿Sí? Vamos a ver, antes de revisar el significado de la serpiente de bronce y la vaca roja, vamos a entender este principio importante. Yeshua está en la Torá y se anuncia acerca de Yeshua, de nuestro Mesías, de diferentes formas. Hay profecías mesiánicas que son directas, ¿sí? En las Escrituras, en la Torá. Pero también Yeshua está presente a través de la vida de personajes que se relatan en la Torá. También elementos del Mishkan. Ya hemos hablado acerca de que diferentes elementos nos hablan acerca de nuestro Mesías Yeshua, y hay mandamientos y hay rituales en la Torá que también apuntan a nuestro Mesías Yeshua. Vamos a ver algunos ejemplos acerca de esto que estamos comentando, y un primer ejemplo es sobre profecías mesiánicas directas. Las profecías mesiánicas directas son aquellas que se refieren explícitamente al Mesías, quien va a redimir a Israel y a toda la humanidad. Uno de los ejemplos más notables, y podríamos decir que es la segunda profecía mesiánica más importante de la Torá, está en Génesis 3:15. Acompáñame por favor a Génesis 3:15 para ver este ejemplo. Una referencia mesiánica directa. Génesis 3:15 nos dice lo siguiente: es cuando sucede el pecado de Adán y Eva, y el Eterno menciona esto en relación a la serpiente. Dice: pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A este texto se le llama el protoevangelio o primer evangelio, ya que es la primera vez que se menciona directamente la venida de un Salvador, de un Redentor a través del linaje o la simiente de la mujer, quien va a destruir la obra del adversario. La mención de que la simiente de la mujer va a herir la cabeza de la serpiente se ve como una profecía de la victoria final del Mesías sobre Hasatán, sobre la serpiente. Es muy interesante leer esta profecía o este texto en el Targum Neofiti, que ya he compartido en el grupo de Telegram. Justamente en esta semana me solicitaron volver a subir o publicar en el grupo de Telegram estos Targumim Neofiti, que son traducciones muy antiguas de la Torá al arameo, y aquí se nos muestra cómo los hebreos antiguos
interpretaban este texto. Lo tengo aquí también en la presentación. ¿Sí? Si quieres tener esta herramienta de estudio que son los Targumim Neofiti, bueno, te invito a unirte al grupo de Telegram. Voy a compartir de una vez, voy a compartir el enlace en el chat para que cada vez más personas puedan unirse al grupo y contar con este material. ¿Sí? Ahí en el chat, amados hermanos, si se fijan, estoy publicando el enlace para que se puedan unir al grupo de Telegram, ¿de acuerdo? Bueno, ahí pueden descargar este material. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Estamos en Génesis 3:15. Veamos cómo nos dice el Targum arameo. Dice, y enemistad pondré entre ti la serpiente, ¿sí? Y la mujer, entre tus hijos y sus hijos. Se refiere al pueblo de Israel. El pueblo de Israel vendría de la simiente es la simiente a la que se refiere en este texto. Y ocurrirá que cuando los hijos de ella, Israel, guarden la ley, guarden la Torá y pongan por obra los mandamientos, apuntarán a ti y te quebrantarán la cabeza. Es decir, si el pueblo de Israel tiene la capacidad de guardar la Torá y poner por obra los mandamientos del Eterno, vencerán a la serpiente, vencerán al adversario y te matarán, le dice a la serpiente. Pero cuando abandonen los mandamientos de la ley, tú apuntarás a él. La serpiente adquirirá poder y le herirás a él en el talón y le harás enfermar. Solo que el hijo de ella, ahora refiriéndose a otro linaje, no al pueblo de Israel, sino al Mesías, solo que el hijo de ella tendrá cura, y tú, serpiente, no tendrás remedio, pues ellos estarán prontos a hacer paces en el futuro, en el día del rey Mesías. ¿Sí? Muy interesante el entendimiento, la interpretación antigua, antes de toda teología cristiana, antes de toda teología romana, incluso rabínica. Este texto en el Génesis de Neofiti es prácticamente del primer siglo, es muy antiguo. Esta era la comprensión que se tenía de este texto. Es muy interesante cuando dice que si los hijos de la mujer, refiriéndose a Israel, guardan los mandamientos y ponen por obra los mandamientos o la ley, matarán a la serpiente. Sin embargo, si no guardan la Torá, que eso fue lo que históricamente sucedió, será la serpiente la que los muerda a ellos en el talón, y esto nos lleva a pensar, por supuesto, en el relato de la serpiente de bronce que vamos a revisar más adelante. La mordida de la serpiente trae muerte a los hombres, por lo que ahora requieren una cura. Y este texto antiguo revela que la cura es el rey Mesías. Impresionante. Dejo el texto en el Telegram para que lo puedas seguir consultando. Y bueno, regresando a nuestras anotaciones, otra forma, estas son profecías mesiánicas directas que apuntan a Yeshua, pero no es lo único. También hay la vida de personajes en la Torá. Otra forma como la Torá nos habla de Yeshua es por medio de la vida de ciertas personas que aparecen en la Torá. La vida de varios personajes en la Torá es vista como un reflejo de la vida de Yeshua. Y vamos a tomar un ejemplo para comprender este punto. El ejemplo de la vida de José. Ahí tenemos esa imagen que es José junto a sus hermanos, y podemos ver varias similitudes entre la vida de José y Yeshua. Aquí dejo las referencias escriturales para que puedan consultarlas. José y Yeshua fueron amados por su padre, odiados por sus hermanos, vendidos a precio de esclavo, falsamente acusados, exaltados en autoridad por personas extranjeras, salvador de muchos, y al final se revela su identidad a sus hermanos. Es justamente lo que sucederá o lo que ha sucedido con la vida del Mesías Yeshua, esperándose también la futura revelación del Mesías Yeshua ante nuestros hermanos de la casa de Judá, ¿sí? Estos son solo algunos paralelismos entre José y la vida de Yeshua, pero lo mismo aplica para Isaac, para Jacob, para Moisés. Todos reflejan en algún aspecto la vida de Yeshua. Sus vidas de estas personas en la Torá son una sombra imperfecta de la realidad perfecta que se encuentra en Yeshua. Ahora, ya hemos compartido en el grupo de Telegram muchas similitudes. No recuerdo si fueron incluso hasta
60 similitudes entre la vida de José y la vida de Yeshua. Este es un documento que hemos compartido en el grupo de Telegram para que puedas unirte y descargar esa información. Bueno, prácticamente estamos viendo un resumen de lo que ya hemos estado hablando en diferentes porciones de la Torá. Otra forma en la que Yeshua aparece en la Torá es a través de los elementos del Mishkan, ¿sí? El Mishkan o tabernáculo es un ejemplo central de la Torá repleto de elementos que apuntan a Yeshua. Un ejemplo de esto, no vamos a revisar todo, esto es ejemplo para ir viendo este principio importante de cómo la Torá nos habla de Yeshua, es el altar de holocausto o también conocido como altar de bronce. El altar de bronce es donde se hacía el sacrificio de animales, algo importante, por el pecado de transgresión a la Torá. Cuando una persona transgredía la Torá y se arrepentía de ese pecado, un acto de fe y de arrepentimiento era llevar un animal con las características que eran requeridas por la Torá y se hacía un sacrificio en este lugar. Entonces, estos sacrificios por el pecado en realidad son una práctica que apunta al sacrificio perfecto y sin mancha del Mesías Yeshua para quitar el pecado del mundo. Y aquí está la referencia escritural que puedes consultar a detalle. Hebreos 10:10. Los 4 cuernos, aquí sí vemos el altar, vemos aquí 4 cuernos, amados hermanos. Vemos aquí, ¿sí se está reproduciendo? Sí. Ok. Perfecto. Aquí vemos 4 cuernos, lo estoy señalando, voy a cambiar de color. Tenemos estos 4 cuernos, que tenemos aquí, y estos 4 cuernos representan los 4 puntos de la tierra. Significa el alcance del sacrificio de estos animales que apuntaban a los 4 puntos del campamento de Israel. En el caso del Mesías Yeshua nos habla del alcance del sacrificio del Mesías que llega a los 4 puntos de la tierra, es decir, es para toda la humanidad. Juan 3:16, ahí lo puedes consultar. Un elemento muy importante del holocausto es que era de bronce. Recordemos que la serpiente también es de bronce. Todo en el Mishkan, todo lo que es de oro, la menorá, la mesa de los panes de la proposición, el altar de incienso, incluso el arca del pacto, todo lo que es de oro representa divinidad, representa la divinidad del Mesías, pero en este caso el altar estaba hecho de bronce. El bronce representa la humanidad del Mesías Yeshua y por eso estaba en la parte exterior. El atrio representa la parte terrenal, el interior del Mishkan o del tabernáculo, el lugar santo representa la parte divina o la parte celestial. En la parte de afuera estaba entonces este altar y es de bronce porque eso representa la humanidad del Mesías Yeshua, Filipenses 2:7. Y finalmente, cuando se empezaba el sacrificio en este lugar, se rociaba con sangre, ¿sí? Se derramaba sangre en el altar, lo que representa, por supuesto, la sangre del Mesías, que fue derramada como única expiación por los pecados de la humanidad. Y ahí vemos la referencia primera de Juan 1:7. Notamos cómo la Torá nos habla acerca de nuestro Mesías Yeshua. Sí, por supuesto hay otros elementos del Mishkan como la menorá, la mesa de los panes, otros elementos que apuntan a Yeshua. Esto ya lo hemos explicado en un video llamado El Mishkan revela al Mesías que puedes consultar en nuestro canal. Otra manera en la que se nos habla acerca del Mesías Yeshua es a través de mandamientos y rituales. Hay ciertos mandamientos que están descritos en la Torá y son vistos como símbolos proféticos de Yeshua, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver, un ejemplo de esto son las fiestas del Eterno. Pesaj representa el sacrificio de nuestro Mesías Yeshua. Confirmación, 1 Corintios 5:7. Hamatzot, que significa panes sin levadura, es la justificación del pecado. Es que Yeshua nos hizo libres de la levadura del pecado. 1 Corintios 5:8. Omer Reshit representa la resurrección. 1 Corintios 15:20. Tenemos también la fiesta de Shavuot. Omer Reshit significa ofrenda por gavilla, representa las primicias de la resurrección. Shavuot también son las primicias en otro sentido, las primicias del trigo. Y Shavuot representa el derramamiento del Ruach HaKodesh o Espíritu Santo. Hechos 2, 1 al 4. La fiesta de Yom Teruah
que es la quinta fiesta, representa la segunda venida del Mesías Yeshua. Yom Kippurim representa la reconciliación. También se usa la expresión para Yom Kippurim como las bodas del Cordero. Y finalmente la fiesta de Sukkot, la séptima fiesta, representa el reino mesiánico, el reino de nuestro Mesías, mesiánico. ¿De acuerdo? Bien, entonces un repaso de todo esto que ya hemos visto en estudios anteriores. Entonces, debemos comprender que la Torá apunta al Mesías utilizando diferentes formas de expresión, utilizando diferentes, vamos a decirlo así, lenguajes. Profecías mesiánicas directas, la vida de personas en la Torá, elementos del Mishkan o mandamientos y rituales, es decir, fiestas del Eterno, ¿sí? Son diferentes maneras en las que el Eterno nos permite anticipar a Yeshua en la Torá. Y en esta porción de la Torá vamos a analizar dos elementos que representan y simbolizan a Yeshua, que incluso son elementos que entrarían en este rubro. ¿Sí? Son elementos que entrarían aquí, en mandamientos y rituales. Y dos de esos mandamientos son precisamente la serpiente de bronce y el ritual de la vaca roja. En la porción primero se menciona la vaca roja, pero para efectos de este estudio vamos a comenzar con el significado de la serpiente de bronce, que en hebreo es Nahash Nehoshet. Nahash Nehoshet. La traducción más literal es serpiente de bronce, ¿de acuerdo? Serpiente de bronce. Y vemos ahí una imagen muy interesante de cómo Moisés levanta esta serpiente de bronce en esta asta. Todas están enfermos los israelitas por mordedura de serpientes, algunos ya han muerto, y es justamente cuando se da esta instrucción de la serpiente de bronce. La serpiente de bronce es un símbolo de la Torá muy importante que apunta a Yeshua. En este relato, el pueblo de Israel se quejó contra el Eterno y contra Moisés en el desierto. Vamos a ver esto en Números 21:4. Acompáñame, por favor. Ahora sí, vamos a la porción de la Torá. Números 21:4. Números 21:4. Todo lo anterior también ha sido un resumen de lo que ya hemos visto en otras porciones de la Torá. Y para conocer todo esto, pues si estás iniciando con nosotros, te invito a revisar nuestros estudios de Torá desde Bereshit, desde Génesis, desde el inicio. Ya estamos en el capítulo, en la porción 40, por supuesto, ya hemos estudiado 40 porciones de las Escrituras con el favor del Eterno. Bien, dice entonces Números 21:4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Recordemos que Edom no les permitió el paso directo por su tierra, tienen que rodear y eso pues también conlleva dificultades. Por ese motivo dice que el pueblo se desanimó por el camino. Y habló el pueblo contra el Eterno y contra Moisés, diciendo lo siguiente: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Los israelitas eran conducidos por Adonai a través del desierto. Por supuesto, había pruebas, había adversidades que eran adversidades temporales para llevarlos a un buen fin, a la tierra prometida, la tierra en la que fluye leche y miel, una tierra de prosperidad provista por parte del Eterno para el pueblo de Israel. Pero los hijos de Israel se quejaron contra Adonai, contra Moisés, lamentaron haber dejado Egipto y se quejaron por la comida que se les estaba proporcionando. Como castigo, el Eterno envió serpientes venenosas como una consecuencia a esa queja, entre ellos para que muerdan a la gente, ¿sí? Las serpientes empezaron a morder a la gente y el resultado es que muchas personas murieron. Sigamos leyendo, dice: y Adonai envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo
de Israel. Murió mucho pueblo de Israel. Recordemos que la Torá nos muestra elementos tangibles y observables para explicar una realidad espiritual. El Eterno con este relato está mostrando la realidad espiritual de este mundo. Las serpientes representan las fuerzas malignas que operan en el mundo, como los demonios, las maldiciones y las obras del adversario que conducen a las personas al pecado y la muerte. Esto lo comprendemos gracias a la revelación del Brit Hadashah, pacto nuevo o alianza nueva, y lo podemos leer, por ejemplo, en Primera de Pedro 5:8. Vayamos con el apóstol Pedro, Primera de Pedro 5:8. Dice: sed sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí nos revela que el adversario está pendiente de hacer o para hacer caer a las personas. ¿Y qué sucede? ¿Qué nos muestra este relato de la Torá? Nos muestra que quienes rechazan la palabra de Adonai y no confían en él, quedan expuestas a ser mordidas por estas fuerzas malignas. La mordida representa el pecado que gradualmente llevará a la muerte a las personas. Sí, ya lo habíamos leído. Entonces el pueblo... Adonai envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Veamos qué sigue. Versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado mal contra Adonai y contra ti. Ruega a Adonai que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Moisés intercedió por el pueblo. Cuando los israelitas reconocen su pecado, es decir, mostraron teshuvá, arrepentimiento, pidiendo ayuda al Creador, reconociendo su pecado, el Eterno entonces brinda una solución. Por supuesto, Moisés hace esa labor de intermediario, ora por el pueblo, y aquí se muestra cómo el Eterno puede proveer solución. Adonai les brindó salvación, mostrando, por supuesto, esta cualidad de misericordia por parte del Eterno y el hecho de que el Eterno está dispuesto a perdonar y sanar cuando nos arrepentimos y volvemos a Él y reconocemos nuestro pecado. La solución es la siguiente, versículo 8. Y Adonai dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y, dice aquí, vivía. La solución que Adonai manda ante la petición de ayuda del pueblo es hacer una serpiente de bronce. Recordemos que el Eterno utiliza elementos observables y tangibles para explicar realidades futuras o explicar realidades espirituales. Entonces hace una serpiente de bronce, la coloca, Moisés hace esta serpiente de bronce, la pone en un asta, aquí como vemos en la imagen, ¿sí? Y quien sea mordido, cualquier persona o israelita que sea mordido y mira la serpiente de bronce, dice aquí que vivirá. Recordemos que el oro representa la divinidad. El oro está presente en elementos como la menorá, el arca de la alianza, ¿sí? Y representa la divinidad de Yeshua. Pero sucede que el bronce representa su humanidad, como lo vimos en el altar de holocausto. Por eso ese es el elemento que se utiliza para elaborar esta serpiente. El significado espiritual es que todos hemos sido mordidos por el pecado y ese veneno gradualmente causará la muerte, pero el Eterno nos ha brindado la solución perfecta. La serpiente de bronce es una figura profética de Yeshua que fue levantado en una cruz para sanarnos del pecado, para sanar el pecado de la humanidad.
Y es una serpiente porque representa la maldición que Yeshua tomó sobre sí mismo al ser crucificado. Él se hizo maldición por nosotros, llevando sobre sí mismo el pecado del mundo. Y esto ya nos lo revela. Ya se nos revela en las Escrituras, en el Brit Hadashah. Vayamos a Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 nos dice lo siguiente: el Mesías nos redimió de la maldición de la Torá, hecho por nosotros maldición. Cuando habla de maldición de la Torá se refiere a los mishpatim, las consecuencias positivas o negativas. Si hay obediencia, hay consecuencias positivas, bendición. Pero si hay desobediencia, hay consecuencias negativas, maldición. A eso se refiere aquí. El Mesías nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Por qué? Por la desobediencia o por la transgresión a la Torá. Porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, dice aquí. Entonces, Yeshua asumió la maldición del mundo y de esa manera el mundo fue libre de pecado y de muerte. Entonces, cuando miramos a Yeshua con fe, somos sanados del veneno de nuestro pecado y recibimos vida eterna. Por eso Yeshua se refiere a sí mismo como la serpiente de bronce. Leamos Juan 3:14. Juan, capítulo 3. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, es muy claro, la mordedura de la serpiente causando la muerte de los israelitas es una representación física del resultado del pecado, pero el eterno Elohim Todopoderoso en su misericordia proporciona el camino de la sanación. Del mismo modo que la serpiente de bronce fue levantada, Yeshua es levantado en la cruz para que todo aquel que cree en él pueda ser sanado del veneno del pecado y reciba vida eterna, confirmándose lo que dice Juan 11. Vayamos a Juan 11, versículo 25. Dice, palabras de Yeshua. Le dijo Yeshua: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Sí? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Elohim, que has venido al mundo. ¿Sí? Entonces la mordedura del pecado lleva a la muerte espiritual, pero por medio de Yeshua hay un camino de sanación y de vida. Y esto demuestra que la Torá no está obsoleta o cancelada, sino que contiene verdades profundas y significativas sobre nuestro Salvador y Redentor Yeshua. Ahora vamos a hablar de la vaca roja. También un tema muy interesante si analizamos cada uno de sus simbolismos. Vamos entonces a comenzar con la vaca roja. En hebreo se pronuncia para Adumá. Hay versiones de las escrituras, por ejemplo las versiones en inglés, donde en lugar de vaca aparece como novillo. Novillo, ¿de acuerdo? Pero no es correcta esa traducción. Este término para significa vaca y Adumá sí viene de Adom y Adom significa rojo, ¿de acuerdo? Adumá sería el femenino de Adom, por eso es la vaca roja. Y vamos a ver entonces el significado tan interesante de este ritual. El procedimiento en hebreo. El concepto procedimiento, estatuto o ordenanza en hebreo es hukat. ¿Sí? Nosotros no consideramos la interpretación de que hukat es algo inexplicable o un mandamiento inexplicable porque no es lo que dice la escritura, no nos lo revela de esa manera. Sin embargo, hukat es un procedimiento, la manera de llevar a cabo un mandamiento.
el ritual de la vaca roja es un mandamiento, por lo tanto necesita ahora hukat, es decir, una serie de pasos o una serie de un procedimiento, vaya. Y a ese procedimiento se le llama hukat en hebreo, ¿sí? Y es lo que vamos a ver, está en Números 19, ¿de acuerdo? En Números 19 decidí iniciar con los otros elementos, incluso lo de la serpiente de bronce, para entender cómo la Biblia o cómo la Torá nos habla de manera simbólica de nuestro Mesías Yeshua y finalmente llegar a este tema y poder explicar este procedimiento del ritual de la vaca roja. Bien, es un procedimiento que en esencia consiste en purificar a las personas, a los israelitas que han tenido contacto o acercamiento con la muerte, y con esta purificación habilitarlos para estar ante la presencia del Eterno, para poder acceder al Mishkan, para poder, los levitas, por ejemplo, para tener acceso y realizar los servicios en el Mishkan, necesitaban ser purificados si habían tenido acercamiento o contacto con la muerte. Entonces, si hukat es un procedimiento, vamos a ver ese procedimiento a detalle, ¿de acuerdo? Y vamos a iniciar con el primer punto. Sobre el significado de la vaca roja, el primer punto es el contexto en el que se establece este mandamiento. Vamos a ver el contexto en el que se establece este mandamiento. Amados hermanos, el contexto tiene que ver con la muerte. Me voy a explicar. El pueblo había rechazado entrar a la tierra prometida porque confiaron más en el reporte de 10 espías que hablaron mal sobre la tierra prometida, que el Eterno había dicho que era buena. Ellos, recordemos, esta parashá sobre los 12 espías, fue hace 2 parashot. Hablan, difaman sobre la tierra de Canaán, dice que la tierra se traga a sus moradores, dicen que hay gigantes y eso atemoriza al pueblo. Desconfían de la promesa del Eterno, quien había prometido que era una tierra buena donde fluye la leche y la miel. Pero el pueblo desconfió del Eterno, ¿sí? Terminó rechazando el entrar a la tierra prometida y anhelaron regresar a Egipto, en una situación muy similar a lo de la serpiente de bronce. Entonces el Eterno estableció la siguiente consecuencia por este grave pecado. Se encuentra en Números 14:27. Vayamos para entender el contexto. Números 14:27. Dice lo siguiente: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Palabras del Eterno. ¿Sí? ¿Hasta cuándo voy a oír esta depravada multitud que murmura contra mí? Versículo 28. Diles, vivo yo, dice Adonai, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Versículo 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. ¿Sí? Los cuales han murmurado contra mí. ¿Sí? Entonces aquí lo que está diciendo en palabras del Eterno, el Eterno como consecuencia estableció que toda la generación que salió de Egipto no verá la tierra prometida, vagaría por otros 38 años. Hasta este punto ya han pasado 2 años en el desierto, pues otros 38 años vagarán en el desierto y finalmente morirán en el desierto. Esto quiere decir que por los siguientes 38 años un número considerable de personas iban a morir en el desierto. Recordemos que el conteo oscilaba entre aproximadamente 600,000 cabezas, o mejor dicho, 600,000 hombres, solamente contando a los hombres que salieron de Egipto. Ahora contemos a todos los hijos mayores de 20 años, a las esposas, bueno, a todo este pueblo, a esta generación que salió de Egipto, pues iban a morir en el desierto. Por lo tanto, la tasa de mortalidad sería todavía más elevada que de lo habitual, por lo que se requería un estatuto
un procedimiento para purificar ese contacto con muerte. Va a haber mucha muerte en el desierto, por lo tanto los hijos de Israel necesitan una constante purificación de esa muerte para que la presencia del Eterno pudiera permanecer en el campamento, ¿sí? Entonces, la muerte es la clave para comprender el significado espiritual que hay detrás de este estatuto o procedimiento. Regresemos a nuestras anotaciones. El segundo punto que debemos analizar, el propósito de la purificación de la vaca roja. El propósito de la purificación por el sacrificio de la vaca roja. Los seres humanos necesitamos expiación por dos tipos de pecado, ¿sí? Los sacrificios que hemos conocido hasta este punto, que se llevaban a cabo en el Mishkan, en el altar del holocausto, son dos sacrificios por el pecado. Aquí lo vamos a ver. Aquí está. El propósito de la vaca, para entender el propósito de la vaca roja, necesitamos entender que podemos decir que hay dos tipos de pecados por los cuales necesitamos expiación. Hay pecados por transgresión de la Torá, ¿sí? Cuando una persona transgrede la Torá, necesita presentar sacrificio por su pecado en el altar de holocausto, dentro del Mishkan. Esos sacrificios se les llama Hata'a, que es sacrificio por el pecado, y Asham. Asham es por culpa. Ya lo vimos esto cuando revisamos la primera parashá del libro de Vayikra, de Levítico. Lo puedes consultar en el canal. Pero también hay otro tipo de pecado, ¿sí? Por el cual necesitamos ser expiados. Y ese tipo de pecado es el pecado de Adán. El pecado de Adán es lo que trajo muerte en el mundo. Cuando nosotros nacemos en el pecado de Adán, y por eso el día de hoy aún persiste la muerte en el mundo. Para este pecado se hace un sacrificio que no es en el holocausto, es fuera del campamento y es a través del ritual de la vaca roja. Ya vimos la importancia entonces de este ritual. Los sacrificios del holocausto, del Mishkan, de los animales que ya se relatan en el libro de Levítico son para pecados por transgresión de la Torá, pero en el caso del pecado de Adán que trajo muerte al mundo, todos nosotros estamos impuros en ese sentido porque participamos de ese pecado al haber muerte en nuestra vida. Ese pecado o esa muerte o esa cercanía con la muerte se expiaba sacrificando la vaca roja fuera del campamento. Y aquí el ritual se llama el ritual de Para Adumá, ¿sí? De la vaca roja. Las personas o los israelitas necesitaban expiación por dos tipos de pecado. El que tiene que ver con transgresión a la Torá, y cuando había arrepentimiento, el israelita debía llevar un animal para su expiación en el altar de holocausto. Ya vimos que hay dos tipos de ofrenda, de korbanot, por el pecado. Korbanot es acercamiento, se tradujo como sacrificio, y esos son Hata'a por el pecado y Asham por culpa. ¿Sí? Por supuesto, nuestro Mesías Yeshua cubre este requerimiento de la Torá. Pero también cubre otro requerimiento de la Torá, que es una expiación especial por el pecado de Adán que trajo la muerte al mundo. Y el hecho de haber nacido bajo este pecado y estar sujetos a la muerte en nuestras vidas, eso quiere decir que requerimos también una expiación por ese pecado, ¿sí? Entonces, estos son los korbanot o sacrificios para expiar los pecados de los hombres por transgresión a la Torá, pero también por este pecado, el pecado de Adán, ¿de acuerdo? Creo que es muy claro esto y lo podemos respaldar con las escrituras. Vayamos a Romanos 5:12. Acompáñame a Romanos 5:12. Dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, ¿sí? El pecado está presente en todos por este pecado de Adán que introdujo la muerte en el mundo, ¿sí? Entonces no solamente se trata de guardar los mandamientos, buscar la santidad para no cometer transgresiones a la Torá. Todos necesitamos, aún los judíos rabínicos necesitan expiación por su pecado de muerte, o el pecado de Adán que introdujo muerte.
¿Cómo el judaísmo rabínico el día de hoy puede expiar eso si no cree en el Mesías Yeshua? ¿Sí? Entonces, por el pecado de Adán, todos los seres humanos nacen en pecado y están sujetos a la muerte. Entonces, no solo necesitamos expiación por las transgresiones que cometemos en nuestra vida, también necesitamos una purificación que nos limpie de esa contaminación de muerte que hay en nosotros por el pecado de Adán. Creo que es muy claro, ¿verdad? Entonces, hoy sabemos, por supuesto, que ambos tipos de pecado son expiados, son cubiertos por la sangre de nuestro Mesías Yeshua. Leamos el Brit Hadashah, primera de Juan 1:7, donde dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, refiriéndose al Mesías, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Yeshua el Mesías, su Hijo, nos limpia de todo pecado, el pecado que hayamos cometido en vida por transgresión de la Torá, por rechazo, ignorancia o desconocimiento de la Torá, pero también por el pecado que hay en el ser humano y que trajo la muerte al mundo. ¿Sí? Bien, entonces ahí está el propósito de la vaca roja. Creo que ha sido muy clara esta explicación. Regresemos a esta parte. ¿Sí? Otro punto que necesitamos comprender es la descripción que se hace de la vaca roja, porque esa descripción apunta a Yeshua, ¿sí? Ya vimos, el contexto fue una gran cantidad de muerte, la muerte que va a acontecer en el desierto, por lo tanto necesitan ser purificados. El propósito es purificar de esa muerte que fue introducida por Adán en el mundo, y ahora vamos a comprender la descripción de la vaca roja. ¿Por qué se usa una vaca roja para representar esta necesidad de purificación? Vamos a leer, amados hermanos, Números 19, 1 y 2. Vamos a la Torá y vamos a Números 19, versículo 1. Dice: Adonai habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la Torá. Aquí está la palabra jucat, ¿sí? Bueno, es juká como está en la raíz, pero es jucat. Jucat es ordenanza de la Torá, ¿sí? Así es como dice en hebreo. Esta es la ordenanza de la Torá que Adonai ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alzana, así se tradujo aquí, lo correcto sería roja, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Una descripción muy interesante. Repito: una vaca roja, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, ¿sí? Vamos a adelantar que la vaca roja, es la representación de Yeshua como el segundo Adán. Ese es el significado esencial de la vaca roja, o otra manera de decirlo: la vaca roja representa a la humanidad ideal reflejada en Yeshua. Para explicar esta perspectiva, vamos a analizar los elementos que describen a la vaca roja. En hebreo, la vaca roja es para Adumá, ¿sí? Para Adumá. Allí lo tenemos, para Adumá. Para Adumá, ¿ok? Y vamos a desglosar cada significado. El primer elemento que dice es que debe ser roja. El término que se utiliza en hebreo es adumá. Adumá es el término que se traduce literalmente como roja, ¿sí? De ese término viene también Adam, que significa humanidad, o es el primer nombre es el nombre del primer ser humano, ¿sí? Bueno, vamos a ver este significado de roja. Aquí está. Roja es Adumá. Es la primera característica que menciona. Y es importante saber que esa palabra se relaciona también con otra palabra que es Adom. Adumá es el femenino de esta palabra. Adom. Adom significa rojo. ¿De acuerdo? Entonces lo importante es Adom. En hebreo, este término se traduce como rojo. Ahí lo tenemos, rojo, así es como se escribe, y vamos a ver cómo está relacionado también, son las mismas palabras, estas están aquí, son las mismas letras, Aleph, Dalet y Mem,
¿sí? Ahí están. Y significa rojo. Y rojo se relaciona ¿con qué? Con la sangre. La sangre en hebreo es dam. Y también está la dalet y la mem. Si a sangre tú le agregas una alef, que es una alef, se forma otro significado que es Adam. Y Adam, amados hermanos, ¿sí? Adam es humanidad. Aquí está. Adam significa humanidad y es el nombre del primer ser humano. Ese es el nombre de la creación del Eterno. Evidentemente, en el plan original era una creación, una humanidad que iba a vivir eternamente. Ese era el plan original antes de haber caído en pecado. Ese sería como el ideal, ¿sí? También esta palabra de Adam, incluso la palabra Adumá, también deriva en otra palabra o de otra palabra que es Adamá. Notemos que son las mismas letras. Y Adamá significa tierra. Tierra es la palabra, o Adamá es la palabra de que se traduce como tierra en nuestras Biblias y es de donde fue tomado el primer hombre. ¿Sí? Todo este simbolismo nos refleja la idea original de Adán o el Adán ideal, la humanidad ideal que estaba en la mente del Creador. ¿Sí? Ese es el significado, lo podemos ver por supuesto, Génesis 2.7. Aquí en Génesis 2.7 vemos que ahí están esos nombres. Entonces Adonai formó al hombre y aquí al hombre está Adam. Aquí está aquí está. Entonces Adonai formó al hombre y hombre en hebreo es Adam. Aquí está. El cual podría incluso traducirse como rojizo. ¿Ya lo vimos? Rojizo. Sería la traducción más literal por cuanto contenía sangre en él y sangre es dam, ¿sí? Ser humano. Y dice que formó del polvo de la tierra. Tierra en hebreo es Adamá. ¿Sí? Y se tradujo como tierra por su rojez. Entonces hay una relación con el color rojo en el nombre de Adam, en el nombre de Adamá, que es tierra, en la sangre, dam, y en este caso, el color de la vaca roja. ¿Sí? Todo apunta al Adán original. ¿Sí? Entonces el término Adumá es una referencia a la humanidad. Pero a la humanidad prototipo ideal o el prototipo de Adán original, el que fue hecho para vivir eternamente. Es el Adán o la humanidad ejemplar antes del pecado, o mejor dicho, la humanidad, el tipo de humanidad que el Eterno planea para nosotros, al que debemos ser restaurados. ¿Sí? Esa sería como la explicación. Y esta, por supuesto, es una referencia a Yeshua como el segundo Adán. Entonces, esa característica representa a Yeshua como el segundo Adán. Significa más bien el Adán perfecto, el Adán ideal, el Adán al que somos llamados a convertirnos. Y eso está en 1 Corintios 15:21. Vayamos a 1 Corintios 15:21. Leamos. Ahí está la referencia también en el pizarrón. Por cuanto la muerte entró por un hombre, por Adán imperfecto, también por un hombre la resurrección de los muertos, Adán perfecto, Yeshua, porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías todos serán vivificados. El primer Adán representa a la humanidad caída y sujeta a la muerte, pero Yeshua es el segundo Adán quien trae vida y restauración. A través del Mesías, dice aquí, seremos vivificados, y de ahí la siguiente característica de la vaca roja. La siguiente característica es muy sencillo, es hembra, no es un toro, es una vaca hembra. ¿Y por qué es hembra en este ritual? El toro en el pensamiento hebreo significa fuerza y poder, mientras que la vaca representa la vida y la vitalidad. Es un animal en el que hay la mayor cantidad de vida posible, lo que se refuerza también con el color rojo que simboliza la sangre, y sabemos por las escrituras que en la sangre está la vida. Entonces, es un animal vivificante, por así decirlo.
Ahí está la referencia escritural en 1 Corintios 15:45. Vayamos a 1 Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu, dice ahí, vivificante. Es decir, este segundo Adán, o este ideal humano, o esta humanidad ideal representada en Yeshua, será una humanidad vivificante que traerá vida. Y de ahí el significado de que sea hembra, porque hembra significa fuente de vida cuando se trata de una vaca, ¿sí? Entonces vamos ahí sumando simbolismos. La vaca representa al postrer Adán como un espíritu que da vida, y esto resalta aún más en la imagen de Yeshua como fuente de vida. También hay otra característica muy interesante en la vaca. La vaca en español dice que sea perfecta, debe ser perfecta. El término que se utiliza es tamim. Sí, es tamim. En hebreo es tamim. Vamos a verlo en la escritura. Vamos a ver a Números 19:2. Dice: di a los hijos de Israel que traigan una vaca alzana perfecta, pero perfecta es tamim. Sí, bueno, es temimá, porque es femenino. El femenino es temimá, pero del término temimá en hebreo, en femenino, por ser vaca, el masculino o la raíz es tamim, que es esta expresión tamim, que significa entero, significa integridad, alguien que es íntegro. Alguien que es íntegro, alguien que es recto. Por ejemplo, Noé dice que fue recto o fue íntegro o fue perfecto ante los ojos de Adonai. Por lo tanto, es una cualidad que más que describir a un animal, describe la cualidad de una persona. Dice que la vaca debe ser temimá o tiene que tener esta característica que es tamim. En el caso, este término que se traduce como íntegro o completo incluso, es un término que aparece en varias partes de la Biblia para describir a una persona que sigue la voluntad de Adonai. ¿Sí? Vamos a ver una referencia de esto en Salmos 119:1. Salmos 119:1, ¿de acuerdo? Dice: bendecidos los perfectos de camino. Ahí está la expresión tamim. ¿Sí? Aquí está perfectos, en realidad es íntegros. Aquí está tamim. Ahí está la expresión tamim. Íntegros, ¿sí? Íntegros. Diría, bendecidos los de un camino íntegro. ¿Y por qué tienen un camino íntegro? Porque andan en la Torá de Adonai, ¿sí? Porque andan en la Torá de Adonai. Entonces, el término tamim aparece en este texto y en otros textos refiriéndose a personas que siguen la Torá, es decir, hacen la voluntad del Padre. Veamos si esto se cumple con nuestro Mesías Yeshua. Vayamos a Juan 6:38. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, palabras de nuestro Mesías, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió. ¿Sí? Muy interesante. Esta declaración de Yeshua es muy importante porque en primer lugar está diciendo que Él vino del cielo, lo que confirma su divinidad y su origen celestial, pero también confirma que su propósito principal fue cumplir con la voluntad del Padre, de la plenitud de la deidad. Y eso lo convierte en tamim. Eso lo convierte en tamim, en perfecto. ¿Se entiende esto? Otro punto importante de la vaca roja es que es sin defecto, no hay defecto en ella, es como dice la Torá. Vayamos de nueva cuenta a la Torá para recordar esta característica. Dice: di a los hijos de Israel, estamos en Números 19:2, di a los hijos de Israel que traigan una vaca alzana, tamim, perfecta, en la que no haya falta. También puede utilizarse defecto, puede utilizarse sin mancha, ¿sí? Esta expresión de sin mancha o sin defecto cuando se refiere a un animal,
es porque no debe tener imperfecciones físicas o que no se le haya colocado algo externo como una marca o una perforación. Y entonces era digno ese animal de ser ofrecido al Eterno. Pero en el aspecto espiritual, ahí está, ¿qué significa estar sin defecto? ¿Sí? Representa perfección moral, representa perfección espiritual. Esta cualidad la cumplió Yeshua. Él vivió sin pecado, sin ningún defecto moral, no cedió a la tentación, no cometió injusticia y amó al Eterno y a sus semejantes de una manera perfecta. Entonces, sin defecto significa perfección moral y espiritual. Y aquí tenemos la referencia escritural que vamos a leer. Hebreos 9:13. Vamos a ver lo que nos dice. Hebreos 9:13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, que se refiere a la vaca roja, rociadas a los inmundos, santifican para purificación de la carne, cuanto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu del Eterno se ofreció a sí mismo, dice ahí, sin mancha a Elohim, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo. Entonces, cumple, que fue en este caso un ofrecimiento, fue un sacrificio sin mancha, cumpliéndose el requerimiento de la vaca roja. Y hay un siguiente requerimiento o descripción muy interesante, ¿de acuerdo? Bueno, Yeshua es el ideal de ser humano, agradable al Eterno, el ser humano al que nosotros deberíamos seguir, el tipo de humano que debemos ser, debemos convertirnos, o mejor dicho, debemos seguir el ejemplo de nuestro Mesías Yeshua en este aspecto, tanto ser sin mancha, sin pecado, pero también sin yugo, sin yugo. Ahí está, sin yugo, estamos en este punto. El yugo literalmente era una pieza de madera que se colocaba sobre los hombros de dos animales, por ejemplo, dos toros, para que juntos jalen un arado, para que el arado sea, pues lleve una línea, ¿sí? Una línea recta. En este caso se refiere a que la vaca roja nunca debió haber sido utilizada para trabajo, sino que debe ser pura y debe estar intacta en ese sentido. Pero en el aspecto espiritual, estar sin yugo significa que no está sujeto a la doctrina humana o a las tradiciones religiosas impuestas por los hombres, ¿sí? Leamos, por ejemplo, Mateo 11:29. Siempre se ha referido al yugo pesado, cargas pesadas, cuando se refiere a la doctrina de los fariseos. En cambio, aquí el Mesías Yeshua nos habla del yugo que representa el mismo Mesías, el yugo del Mesías. Mateo 11:29. ¿Sí? Dice lo siguiente: llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo del Mesías no es el yugo de los seres humanos. El yugo del Mesías no es doctrina de hombres, no son tradiciones religiosas, es la Torá del Eterno, la obediencia a la Torá. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo del Mesías es fácil y ligera su carga en comparación al yugo doctrinal del tiempo de Yeshua, ¿sí? Entonces, Yeshua vino a enseñar la correcta interpretación de la Torá, no estuvo sujeto a ningún yugo o doctrina, él no era fariseo, él no era celote, no era saduceo, no era esenio, él enseñó y guardó la Torá de manera sana, de manera pura. Entonces, regresando a las características, aquí de la vaca roja, estas características apuntan a Yeshua. Estas características apuntan a nuestro Mesías Yeshua, ¿sí? Leamos de nueva cuenta, 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Primero vino lo animal, primero vino la Torá, primero vino toda esta cuestión ritual en la Torá y luego lo espiritual, ¿sí? El primer hombre es el de la tierra,
terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Cual el celestial, también los celestiales. Tú y yo, por la fe en el Mesías, ya somos espirituales y celestiales. Por lo tanto, estos simbolismos de la Torá que se cumplen en Yeshua aplican para nosotros como creyentes en nuestro Mesías Yeshua. Estas cualidades de la vaca roja apuntan a Yeshua y eso lo capacita o lo califica para redimirnos de la impureza causada por la muerte y así convertirnos en seres vivificados. ¿Sí? Espero haber sido claro con el significado de la vaca roja en cuanto a su descripción. Vamos a ver otro punto también para ir comprendiendo este ritual. El siguiente, ya vimos, el contexto es la muerte. Se dio el mandamiento en el contexto de la muerte en el desierto. El propósito es la purificación por la muerte que fue introducida por el pecado de Adán, y el Eterno nos está dando un nuevo Adán a través de Yeshua, es decir, una vaca roja para vivificarnos a través de este ritual. Vamos al siguiente punto, al sacrificio de la vaca roja y la quema de la vaca, ¿sí? De la vaca roja. Vamos a ponerle aquí roja, que me faltó. Entonces, sacrificio y quema de la vaca roja. Esto está en Números 19 a partir del versículo 3. Vayamos a la Torá de nueva cuenta. Números 19:3. Dice lo siguiente. Bueno, después de que se describe la vaca, lo leo desde el 2. Esta es la Jucat, la ordenanza de la ley de la Torá que Adonai ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alzana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Representa a Yeshua. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento. Este sacrificio no se hace en el altar de holocausto o el altar de bronce, se hace fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre 7 veces. Ese esparcir sangre 7 veces es expiación, es cubrir el pecado con la sangre del Mesías. ¿De acuerdo? Hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuerno, su carne, su sangre, su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro, hisopo, escarlata y lo echará en medio del fuego en el que arde la vaca, ¿sí? Con el propósito de crear ceniza. Entonces, la vaca es llevada fuera del campamento en un lugar de pureza, en un lugar apto para ese sacrificio. En el tiempo del segundo templo, en el tiempo de Yeshua, este procedimiento se hacía en el monte de los Olivos, al oriente de la puerta de Jerusalén. Vamos a ver si tengo aquí un mapa. Sí, por ejemplo, este es un mapa del tiempo de Yeshua, el segundo templo. Aquí vemos, voy a ver si puedo... Ok, hacer un acercamiento. Ok, aquí lo que estamos viendo, amados hermanos, es el templo. ¿De acuerdo? Es el templo. Este es el templo mirando hacia oriente. No se alcanza a ver con este. Vamos a cambiar a este. Ok, este es el templo y está mirando hacia oriente. ¿Qué hay en el oriente? Está el Monte de los Olivos, en este lugar. ¿De acuerdo? En este lugar. Este lugar es el Monte de los Olivos, donde en el tiempo de Yeshua se hacía el sacrificio de la vaca roja, mirando hacia el templo en este sentido. Cuando tocaba esparcir 7 veces con la sangre de esta vaca roja, se hacía en dirección hacia el templo. Déjenme ver si tengo la posibilidad de poder ver la perspectiva desde el Monte de los Olivos. Sí, aquí está. Veamos, aquí estamos desde las alturas, pero ahora me voy a posicionar en el Monte de los Olivos. Aquí está el Monte de los Olivos. Estamos aquí en el monte, justamente aquí es donde se hacía el sacrificio de la vaca mirando hacia el templo. Ahí vemos. Estamos mirando en este momento hacia el templo. Estamos al oriente de la puerta principal del templo y ahí es donde se hacía entonces este sacrificio, que de hecho también es profético, porque es justamente en el Monte de los Olivos donde estamos parados en esta simulación, donde en el regreso del Mesías Yeshua, sí,
justamente el primer lugar que el Mesías Yeshua va a pisar en su regreso, cuando pise tierra, será en este lugar, en el Monte de los Olivos, al oriente de la puerta del Templo de Jerusalén, o donde estaba el Templo de Jerusalén, y ese es el primer lugar que el Mesías va a pisar en su regreso, porque así está profetizado. Vamos a ver la referencia escritural de lo que acabo de comentar. Zacarías 14, en un momento te digo el versículo, Zacarías 14, versículo 4, dice, y se afirmarán sus pies, ¿sí? Sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, ahí está el oriente, el Monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ahora pongamos mucha atención al versículo 3. Después saldrá ¿quién? Adonai, Yud-Hei Vav-Hei, y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos. Es una referencia al regreso del Mesías Yeshua, pero la profecía nos dice que será Yud-Hei Vav-Hei. Muy interesante. Bueno, regresamos entonces aquí a la simulación. Ahí estamos. Ahora, aquí se ve como este valle que divide Monte de los Olivos y divide lo que es el templo, pero no sucedía de esta manera en ese momento. Vamos a ver cómo era en realidad. Vamos a ver si lo tengo aquí. Ok. Había más bien un puente, ¿sí? En este lugar, recordemos que este es... A ver, denme un momento. Quiero resolver algo. Ok. Sí, un momento, se desconectó aquí esta herramienta y vamos a ver si ya se resolvió. Ok, ya está. Entonces está el Monte de los Olivos y había una especie de puente en esta parte, ¿sí? Por ejemplo, se vería así. Ahí está. Ahí está el sacrificio de la vaca roja y este puente que conduce hacia el templo, mirando hacia el templo. Pero en el caso, obviamente en el tiempo del desierto no era en Jerusalén, era en el desierto, más bien se veía algo como esto, se veía así. ¿Sí? Vamos a ver si lo alcanzamos a notar. Aquí está, en el fondo tenemos el tabernáculo, tenemos ahí la puerta, ¿sí? Tenemos la puerta. No sé por qué no me está respondiendo. A ver. Ya, ahora sí. Está el tabernáculo, ahí está la puerta, ¿verdad? Del Mishkan. Tenemos todo el campamento de este lado y dice que fuera del campamento es donde se hace el sacrificio de la vaca roja. ¿Sí? Entonces se vería en el tiempo del desierto algo como esto. ¿Sí? Algo como esto en realidad. Bueno. Sí, un poco para tener estas imágenes y tener una imagen mental de todo esto que hemos estado comentando. Entonces, la vaca es quemada completamente. Una vez que es sacrificada, se salpica con su sangre siete veces en dirección hacia el Mishkan, hacia esta dirección, y después se procede a quemarla por completo. El fuego representa el poder del Eterno y se quema para convertir ese sacrificio en ceniza. ¿Sí? En ceniza, un elemento que va a funcionar como una forma de extender el sacrificio de la vaca para que eso esté disponible para todo aquel que necesite ser purificado. Es como si a través de las cenizas se estuviera transportando el sacrificio que se hizo de la vaca a otro punto dentro del tabernáculo donde será necesario para purificar a los israelitas. ¿Sí? Y es muy interesante que se quemen con la vaca, ¿sí? Otros elementos que se narra aquí en este texto. ¿Qué elementos son quemados?
¿sí? Son quemados madera de cedro, que tiene un color rojizo incluso. Recuerden que el rojo representa al humano, al Adán. Tela escarlata, que representa, además del humano, representa la sangre. E hisopo, que es utilizado es un elemento de pureza, de limpieza, de purificación y por lo tanto representa sanidad. Son tres elementos que de hecho apuntan al sacrificio del Mesías en la cruz. El cedro se asocia con el madero, ¿sí?, donde fue puesto el Mesías. La tela escarlata se asocia con la sangre que fue derramada de nuestro Mesías Yeshua. Y el hisopo es un tipo de orégano usado para limpieza, más bien para purificación, incluso como un elemento medicinal. Por lo tanto, implica sanidad. Estos elementos confirman la purificación por medio de la sangre del Mesías. ¿Sí? Leamos de nueva cuenta Hebreos 9:13. El autor de Hebreos comprendía todos estos simbolismos. El hecho de que hoy podamos comprender estos simbolismos es gracias a que existe el Brit Hadashah, que nos revelan todos estos simbolismos y nos ayuda a entender cómo es que apuntan a nuestro Mesías Yeshua. Dice aquí: porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, que ya tenía estos tres elementos, el cedro, la tela teñida de escarlata y el hisopo, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha ante el Eterno, y limpiará con su sangre vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Elohim vivo. ¿Sí? Entonces, todo esto simboliza la sangre del Mesías. La sangre del Mesías. ¿Sí? Y con esto ya se podía hacer expiación por el Mishkan y por todo Israel como pueblo. Ahora, cada individuo que tuviera impureza por haber tenido contacto con muerte debía recibir por fe este sacrificio de la vaca roja, pero en formato de cenizas para ser purificado. Y eso nos lleva al siguiente paso dentro de este Jukad, dentro de este procedimiento. El siguiente paso es el lugar donde estaría la ceniza. La ceniza de la vaca roja se va a colocar en un lugar estratégico, importante y de mucho significado. Vayamos de nueva cuenta a Números 19:9. Los que estudian con nosotros son los que nos gusta profundizarnos a detalle, ¿verdad? A detalle, somos nerd de las escrituras porque queremos analizar todos estos elementos y eso es lo que tratamos de proveer en nuestros estudios. Sabemos que tú compartes ese mismo entusiasmo con nosotros. Entonces vayamos por favor a Números 19:9. Dice lo siguiente: y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento. Bueno, ahí está mal traducido. Lo voy a leer primero en español. Los pondrá fuera del campamento en un lugar limpio y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Bueno, de entrada, las cenizas se van a llevar a un lugar, no es fuera del campamento, es dentro del campamento antes del Mishkan y en un lugar que vamos a ver cómo se llama. Pero para nada más comentar aquí, las cenizas, cuando van a funcionar como un elemento purificador, deben combinarse con agua corriente. La mezcla del agua y las cenizas forman lo que se llama agua de purificación. Maim Nidá sería en hebreo, pero podemos entenderlo perfectamente como aguas de purificación, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nos refiramos a agua de purificación, es la ceniza de la vaca junto con los elementos que vimos y agua corriente para que funcione como un elemento purificador. Ahora vamos a ver nada más una corrección aquí en hebreo, ¿sí? Para poder comprender bien este punto. Comparto aquí el hebreo y estamos en el versículo 9. Ok, estamos en el versículo 9. Sí, aquí está. Este es lo que quiero leer en hebreo. Lo voy a remarcar y ahí dice: Ve haitá la daat. Y será como testimonio, las cenizas serán como testimonio, Benei Israel, para los hijos de Israel, por Mishmeret. Le Mishmeret, es como dice ahí, lo voy a acercar
Ahí está. Ahí dice ve haitá la dad. Será como testimonio, Bene Israel, para los hijos de Israel, le mishmeret, por mishmeret. Aquí está, ¿sí? Le mishmeret. Mishmeret. Eso no está en la traducción al español. En español dice, lo guardará la congregación de los hijos de Israel, pero no está. No lo veo en el español. Mishmeret es un término muy importante, amados hermanos. Déjenme ver si lo anoté. Sí, aquí lo tengo. Mishmeret. ¿Qué es Mishmeret? ¿Qué es Mishmeret? Mishmeret significa puerta, guarda. De hecho, viene de un término que es shamar. Shamar en hebreo es guardar, ¿sí? Guardar. Guarda, protección o vigilancia. Entonces, puerta, guarda, protección o vigilancia. Y si es puerta, ¿dónde crees que se encuentra ese lugar dentro del campamento? Vamos a ver si no lo tengo. Y bueno, déjenme ver rápidamente si tengo alguna imagen. Ah, sí, guardé. Perfecto. Tengo 2 imágenes, de hecho. Sí, perfecto. Esta nos va a funcionar. Por ejemplo, este es una representación gráfica de la distribución del campamento. No es todo el campamento. Sí, evidentemente, aquí vemos algunas tiendas simbólicamente, ¿sí? Las tiendas que se encontraban al sur, las tiendas que se encontraban al este, las que se encontraban al norte, las que se encontraban a oriente, ¿de acuerdo? De hecho, está mal distribuido esto. No es así. Creo que está mal esta imagen. Vamos con otra. Sí, esta no nos va a funcionar. Veo que está mal la ubicación de los diferentes campamentos. Vamos a ver si tengo otra. Esta, sí, está perfecto. Esta nos va a funcionar. Ahí está. De hecho, se ve mucho mejor, ¿sí? La representación gráfica. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es los campamentos que están al norte. Ahora sí está bien. Los que tenemos al sur, los que tenemos al oeste y, al este y al oeste, la parte oriental. Ahí está la parte oriental. ¿Qué es Mishmeret? Mishmeret es este lugar que se encuentra en la puerta. Sí, ese lugar que se encuentra en la puerta es este, amados hermanos. Ok, ahí está. Lo voy a hacer más cerca. Y tenemos ahí unas tiendas. Unas tiendas que yo pienso que era una sola en el tiempo del desierto. Pero bueno, vamos a suponer que este lugar que estoy remarcando, que está a la puerta del Mishkan, en donde se encontraba la tienda de Aarón y donde se encontraba la tienda de Moisés, ellos eran los que guardaban la entrada, los que vigilaban la entrada. En este lugar, en cualquier tienda, en una tienda, supongamos que con Moisés o con Aarón, esta zona se llama Mishmeret. Mishmeret. Y esa es la zona donde se iban a colocar las cenizas de la vaca roja. Entonces, Mishmeret es un lugar específico que se comprende como una puerta, como una zona de vigilancia, como una zona de guarda, ¿sí? En la entrada oriental del Mishkan, del tabernáculo. Ahí se guardaban las cenizas de la vaca roja y es donde habitaba Moisés y Aarón cuando el Mishkan estaba en pie. Vamos a confirmarlo con las escrituras, ¿les parece? Números 3:38, los que acamparán delante del tabernáculo al oriente. ¿Quién acampará delante del tabernáculo al oriente? Regresemos aquí a la imagen. ¿Quién va a acampar al oriente del tabernáculo? Ahí dice el mapa que es Aarón y Moisés, ¿de acuerdo? Regresamos entonces a la Biblia. Delante del tabernáculo de reunión al este, y serán Moisés y Aarón. Gracias, amor. Sí, este es el versículo. Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario, la guarda, Mishmeret.
Mishmeret, ahí está, Mishmeret, ¿sí? Teniendo la guarda, y con guarda es Mishmeret, ¿de acuerdo? Ahí está Mishmeret, del santuario en el lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acerque morirá. ¿Ok? Bueno, gracias. Entonces ya tenemos esa referencia escritural para respaldar lo que acabo de comentar. Regresamos aquí y es justamente en la guarda, en ese lugar de guardia, de vigilancia, de protección, Mishmeret, donde se colocaban las cenizas las cenizas de la vaca roja. Pero esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque Mishmeret se puede traducir como puerta, se puede traducir como guarda, se puede traducir como protección o vigilancia. Y lo que quiere decir que para estar en la presencia del Eterno, los israelitas tenían que pasar por este lugar, tenían que pasar por Mishmeret, tenían que pasar por la vigilancia de Aarón y de Moisés, ¿sí? Para entonces ser purificados con las cenizas, con el agua de purificación y así poder tener acceso al Mishkan. Esto era para sacerdotes, era para levitas y era para todo Israel que venía a traer algún tipo de ofrenda o de sacrificio, tenía que ser purificado si había tenido contacto con muerte. Al depositar las cenizas en ese lugar específico llamado Mishmeret, se establece una barrera simbólica entre la impureza y la santidad o la purificación. De esta manera, la puerta, esta zona funciona como una puerta, el Mishmeret, donde al guardarse las cenizas representaba la transición de una impureza hacia la purificación y la posibilidad de acercarse al Eterno. Este Mishmeret también apunta al Mesías Yeshua. Por ejemplo, lo leemos aquí en el Brit Hadashah, Juan 10:9. Juan 10:9. Dice: Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿En qué sentido Yeshua es la puerta? Yeshua es Mishmeret. Repito el versículo, compartiéndolo también en pantalla. Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. Y en ese sentido, de la manera como las cenizas de la vaca roja en el Mishmeret, en la puerta, representa la transición de la impureza a la purificación y la posibilidad de acercarse al Eterno, Yeshua está presentándose aquí como la puerta. ¿Sí? Está presentándose como el Mishmeret a través del cual podemos acceder a la presencia del Eterno y entonces encontrar salvación. Muy interesante también esta cuestión de el Mishmeret que extrañamente no aparece en la traducción al español. Bueno, vamos a seguir avanzando con este tema y vamos al último punto del proceso o de la Jucat de la vaca roja. ¿Sí? Ya vimos. El contexto es la muerte. El propósito es purificarnos de la muerte que se introdujo por el pecado de Adán. La vaca roja, por sus características, representa a Yeshua. El sacrificio de Yeshua, al ser quemado y ser convertido en ceniza, quiere decir que esa ceniza ahora está disponible para todo el pueblo de Israel, en este sentido, para toda la humanidad, y él se coloca en la puerta, donde todas las personas o todos los israelitas debían pasar para ser purificados y así poder entrar a la presencia del Eterno. Entonces el siguiente punto es el proceso de purificación y con esto vamos a ir terminando el proceso de purificación. Esto está en Números 19, pero vamos a ir al versículo 17. Números 19, 17. Vamos a leerlo, vamos a leer qué nos dice. Para el inmundo, dice, y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación. La ceniza no es más que una extensión del sacrificio llevado al campamento. Para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de expiación y echará sobre ella agua corriente en un recipiente. ¿Qué otra cosa se pide que sea agua corriente? La tevilá, el bautismo en el nombre de Yeshua. Llegaremos a ello.
Entonces, para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre los muebles, sobre las personas que allí estuvieren y sobre aquel que hubiere tocado hueso, asesinado, muerto o sepulcro, ¿sí? Es decir, cuando tocas el hueso de algo muerto, de un asesinado, de un muerto o de un sepulcro, es contacto con la muerte y necesita ser purificado o necesita ser limpio. Dice, y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día. Cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche, ¿sí? De pronto muchos simbolismos otra vez, pero en términos sencillos se detalla el proceso de purificación para aquellos que han estado en contacto con muerte. Se utiliza la ceniza de la vaca roja y se mezcla con agua corriente en un utensilio y dice claramente agua corriente, lo mismo que sucede con la tevilá o el bautismo, también debe ser agua corriente. Esta agua recibía el nombre de agua de purificación. La purificación se llevaba a cabo rociando el agua con las cenizas sobre el impuro o el inmundo, y tanto al tercer día como al séptimo. ¿Por qué los días son importantes? Dice al tercer día y al séptimo. El tercer día es una referencia a la resurrección del Mesías Yeshua. Es la tercera Moadim. ¿Sí? Se refiere a la tercera Moadim, que es la resurrección del Mesías. Y dice también que además debe ser en el séptimo día, ¿sí? El tercer y el séptimo. El séptimo moed o tiempo señalado es Sukkot. Es el reino mesiánico, ¿sí? También llega a ser interesante esto porque lo que nos está diciendo es que con la resurrección del Mesías se nos provee una purificación, voy a decirlo así, parcial, no completa. Somos purificados, sí, pero todavía hay muerte en el mundo. Ahora, la purificación completa de la muerte vendrá con el regreso del Mesías Yeshua a establecer el reino mesiánico. Por eso habla de estos dos tiempos importantes dentro de los Moadim. Es una referencia a estos dos tiempos. Entonces, luego de este proceso, la persona debía lavar sus vestidos, bañarse con agua y al atardecer, entonces se consideraba una persona limpia, ¿sí? En el caso del Mishkan, el agua de purificación se utilizaba para los levitas antes de entrar en el lugar santísimo o antes de empezar su ministerio, su servicio para el tabernáculo. Ellos tenían que pasar por esa agua de purificación. Leamos esto en Números 8:6. Números 8:6 nos dice: toma a los levitas de entre todos los hijos de Israel y haz expiación por ellos, y harás para expiación por ellos, rociarás sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Aquí dice agua de la expiación porque en el hebreo también se utiliza el término hatat, pero si vamos a otra traducción, por ejemplo la Biblia de las Américas, veamos cómo nos dice el versículo 7. Así harás con ellos para purificación, rociarás sobre ellos agua purificadora. Sobre los levitas se tenía que purificar con las cenizas de la vaca roja para que ellos pudieran iniciar su labor, los sacerdotes, los levitas, su labor ministerial en el tabernáculo. Por eso el día de hoy en el judaísmo rabínico, algunos grupos están ya presentando vacas rojas, considerando, ellos quieren que haya un tercer templo, quieren que haya este sacrificio de las vacas rojas para poder capacitar o habilitar a sus levitas y poder iniciar de nueva cuenta los servicios de sacrificio en el templo que proponen establecer o que tienen la visión de establecer como el tercer templo, porque eso habilita a los levitas. Sabemos que para nosotros, bajo el nuevo pacto, bajo la fe en Yeshua, todos los que queremos ser partícipes del pueblo del Eterno, necesitamos ser purificados con el agua purificadora, ¿de acuerdo? Bueno, la pureza ritual, como vemos aquí, es un requisito importante para acercarse a la presencia del Eterno. Ahora, ¿cómo comprendían todas estas cuestiones? ¿Cómo comprendían
cómo se comprendía acerca del agua de purificación o agua purificadora, el agua de las cenizas. Bueno, lo voy a decir de la siguiente manera para que podamos comprender el significado que hay detrás de todo esto. Las cenizas de la vaca roja representan simbólicamente la extensión del sacrificio de la vaca que se hizo fuera del campamento. Esa extensión se convierte en cenizas y cuando una persona se purificaba con estas cenizas, simbólicamente, imaginen esto, estaban siendo las cenizas, la muerte de la vaca estaba siendo distribuida en la persona con agua corriente y eso simbólicamente identificaba al israelita con la muerte de la vaca roja. La muerte de la vaca se vuelve el sustituto que cumple con el requerimiento de la Torá por la muerte que se introdujo por el pecado de Adán, ¿sí? Y así cada israelita quedaba purificado. En otras palabras, si Adán metió muerte a través del pecado, todos tenemos que morir de alguna manera, ¿sí? Todos necesitamos morir para ser libres de ese requerimiento del pecado de Adán, pero una vaca roja muere en sustitución de nosotros. Y para nosotros participar de ese sustituto necesitamos ser bañados de esa ceniza, necesitamos ser rociados con esas cenizas y con esa agua. Piénsalo así. ¿Será que los apóstoles comprendieron este simbolismo profético que apuntaba a Yeshua? Por supuesto, el agua de purificación es un profundo simbolismo que encuentra su cumplimiento en el bautismo o en la tevilá, en el nombre de Yeshua. Así como los israelitas debían ser purificados al entrar en contacto con el agua de purificación, nosotros como creyentes en el Mesías Yeshua somos purificados por el agua de la tevilá. El agua de tevilá o del bautismo es la mezcla del agua corriente con la extensión espiritual del sacrificio del Mesías Yeshua. El bautismo en el nombre de Yeshua representa entonces nuestra muerte al viejo hombre, ¿sí? Porque Yeshua cumplió ese requisito de muerte por el pecado de Adán en nuestro lugar, ¿sí? Yeshua cumplió ese requisito al ser la representación de la vaca roja y nosotros morimos simbólicamente. Todo esto que acabo de comentar está en las Escrituras, está ya revelado en el Brit Hadashah. Vayamos, por ejemplo, a Romanos 6:4. Dice Romanos 6:4. Por tanto, hemos sido sepultados, y lo voy a leer en la Reina Valera. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte. ¿Cómo es que nosotros participamos de esa muerte del Mesías? Por el bautismo, a fin de que como el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida, ¿sí? Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Vamos a ver otra escritura en Colosenses 2:12. Colosenses 2:12. Dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Elohim que levantó de los muertos. Si la vaca representa al Adán original, el que tenía una plenitud de vida y que era una vaca que tenía el espíritu vivificante, ¿cómo ese espíritu vivificante llegó a nosotros? O llegó a los israelitas, mejor dicho, a través del agua de purificación que contenía ese sacrificio y el agua. Ese es el simbolismo para el bautismo que también representa el sacrificio del Mesías en el que nosotros participamos como creyentes. A través del bautismo morimos al pecado y la impureza que teníamos por el pecado de Adán, cumpliendo con esta acción, con el bautismo. Estamos cumpliendo el requisito de la Torá por el pecado de Adán y somos resucitados, vivificados con Yeshua a una nueva vida, y eso nos concede la posibilidad de habitar en el campamento de Israel, es decir, ser miembros del cuerpo del Mesías, de la congregación de Israel y pueblo escogido del Eterno, y así tener acceso a la presencia de Adonai. Ese sería el significado profético de esto que hemos estado comentando con la vaca roja. Espero que también haya sido clara la explicación a detalle de lo que expusimos aquí.
Y bueno, me gustaría terminar, amados hermanos, leyendo un versículo profético donde se habla de cómo el Eterno va a proveer purificación para su pueblo. Claro que ese cumplimiento vino con el Mesías Yeshua. Y me gustaría leer Ezequiel. Vamos a Ezequiel, a la profecía. Ezequiel 36, a partir del versículo 24. Dice, en palabras de nuestro Padre Eterno a través del profeta: yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Como creyentes en Yeshua, hemos sido tomados de entre todas las naciones para formar parte del pueblo del Eterno. La salvación y la redención no está limitada a un grupo étnico o a una nación, sino que está disponible para todas aquellas personas que ponen su fe en Yeshua. Versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿A qué agua crees que se refiere esta? Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Sí? Cuando una persona se entrega a Yeshua y pone su fe en él, experimenta un nuevo nacimiento espiritual. El Eterno rocía agua limpia para purificarlo de sus pecados, de su pasada manera de vivir, de su idolatría, ¿sí? Lo que está representado, por supuesto, de una manera externa con la tevilá, con el bautismo, limpiando el corazón del creyente de toda inmundicia, de todo pecado. Versículo 26. Os daré corazón nuevo. Este es el nuevo nacimiento. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto es una promesa muy importante del Eterno. Él promete que su espíritu podrá habitar con su pueblo de la manera que su presencia reposaba en el Mishkan cuando ya las personas podían ser purificadas de su contacto con la muerte. Ahora su espíritu reposará en los creyentes en Yeshua porque hemos sido purificados. Es a través del Espíritu Santo que el Eterno nos revela toda la verdad de las Escrituras, nos da entendimiento, nos da comprensión para saber todos estos principios y todos estos tesoros que están en su Torá y confirmar que la Torá sigue vigente para nosotros los creyentes. Además dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. En otras palabras, el Espíritu Santo del Eterno también nos fortalece, nos guía y nos da la capacidad de vivir una vida en obediencia a sus mandamientos, ¿sí? Es decir, nos da el poder de la obediencia. Y ese, amados hermanos, es el significado detrás del sacrificio y el ritual de la vaca roja. Conozcamos la verdad porque la verdad nos hará libres. Vamos a hacer una oración para agradecer al Eterno. Amado Padre, te agradecemos por tu palabra. Gracias, poderoso Rey, por mostrarnos en esta generación estas maravillosas referencias a nuestro Mesías Yeshua. Sabemos que los apóstoles, los discípulos, los primeros creyentes comprendían estas referencias hebreas plasmadas en la Torá, pero ahora, Padre Eterno, no nada más dependemos del Brit Hadashah, ahora podemos llegar de nueva cuenta a la Torá y poder comprender todos los aspectos espirituales que están plasmados en estos mandamientos. Amado Padre, te agradecemos por este recorrido de la Torá, de todas las referencias, de algunas referencias que la Torá expone y que apuntan a nuestro Salvador, a su majestad, nuestro Mesías Yeshua. Te agradecemos, Padre, por tu palabra, por ayudarnos a descubrir todos estos tesoros y todos estos simbolismos, y te pedimos que todo esto sea traducido en una
una fe más fuerte en nosotros, que sea traducido en un convencimiento de que la Torá es verdad y que la Torá sigue vigente, y un convencimiento en que el sacrificio del Mesías Yeshua es la continuidad de la Torá, es la continuidad del Mishkan, es la continuidad de los sacrificios, es la continuidad de la vaca roja, amado Padre. Sabemos que tú no nos has dejado sin sacrificio por los pecados, tú no nos has dejado 2000 años sin sacrificio y expiación por nuestros pecados. Nos has otorgado al perfecto sacrificio que es Yeshua, el perfecto Mishkan, el perfecto sacrificio, el perfecto sacerdocio. Te agradecemos por ese amor que nos has mostrado durante este tiempo, amado Padre. Gracias te damos por tu palabra, te amamos, te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Amén, amados hermanos. Gracias a todos por acompañarme hasta este punto en el estudio. Espero que haya sido un estudio de bendición. Repasamos muchos temas que ya hemos visto en diferentes porciones de la Torá. Ahora viéndolo como un resumen, pero para entender lo que hay detrás del simbolismo de la serpiente de bronce, de la vaca roja especialmente, que de pronto llega a ser un ritual enigmático, difícil de entender, precisamente porque no se tenía esa claridad. Pero ahora, quienes ya tenemos el día de hoy en nuestra generación la revelación del Ruach, la revelación de la Torá como vigente, bueno, comprendemos ahora todos estos simbolismos que sé que a ustedes también nos causan maravilla y asombro del plan redentor que Adonai tiene para nosotros a través de nuestro Mesías Yeshua. Vamos a despedirnos con Birkat Kohanim, que es la bendición sacerdotal en hebreo y en español. Yevarejeja ya beishmereja, Isa ya panaveleja vijuneja, Isa ya panaveleja veyasem leja shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai te mire con agrado y te extienda su amor, que Adonai te muestre su favor y te conceda shalom.